Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, damos inicio a la clase el día de hoy, 26 de octubre del 2020, exactamente a las 11:17 de la mañana, a esta clase referente a la revisión de los numerales del artículo 66 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Para esto, en primer lugar, quisiera retroalimentar, en primer lugar, el deber que ha sido enviado la anterior semana, referente a un numeral que consideren importante dentro del artículo citado. Para esto voy a solicitar la intervención de 3 compañeros para posterior poder dar la clase de los primeros 14 numerales. Del numeral 15 al 25 será enviado como deber para la próxima clase. Dicho debería estar subido a la plataforma Edmodo. Pueden visualizarlo mediante el link que yo les he enviado en el grupo de WhatsApp. Eso sería entonces el plan para la clase del día de hoy. Por favor, escucho la intervención de Melanie Mazón. Buenos días, Melanie. Buenos días, abogado. Bueno, sobre el deber de los derechos de la libertad, yo escogí el número 2, ya que me pareció importante el derecho a una vida digna y que asegure la alimentación, la salud, la educación, trabajo, etcétera, los servicios sociales necesarios. Yo específicamente lo escogí porque yo creo que es fundamental que la población tenga este tipo de cosas, ya que son necesarios para una buena calidad de vida. Por eso está contemplado dentro de nuestra Constitución. Son de vital necesidad para un buen crecimiento y supervivencia de las personas dentro del país. Por eso lo escogí. Y además yo siento, no siento, sino que el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y o tomar medidas cuando se esté vulnerando este tipo de derechos. Gracias, Melanie. Proseguimos con la intervención de Jefferson Piedra. Buenos días, Jefferson. Cuéntenos sobre el deber. Jefferson, buen día. Bueno, proseguimos con Michelle Hernández, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, Michelle. Cuénteme sobre el deber. Sí, con respecto al artículo 66 de la Constitución, yo escogí el numeral 22, que habla acerca de la inviolabilidad del domicilio, que tenemos, es un derecho que tenemos todas las personas. Y este consiste en que no se puede ingresar en el domicilio de las personas ni realizar las inspecciones sin su autorización o sin orden judicial, con excepción del delito de flagrancia. Entonces, este derecho en sí consiste en que el domicilio es un espacio en el cual todas las personas viven sin estar sujetos a convenciones sociales y así ejercer la libertad más íntima dentro de los domicilios. De ahí que nadie puede ingresar al propio domicilio de las personas en contra de su voluntad, salvo la autorización judicial, cuando, como dije antes, sea por delito flagrante. Por supuesto. Esto va de acuerdo también al artículo 66, numeral 20, el derecho a la intimidad personal y familiar. Muchas gracias, Michelle. Seguimos, por favor, con Romina Perero. Buenos días, Romina. Sí, ahí le puedo escuchar. Un poco bajo, pero sí le escucho. Bueno, en el deber yo escogí, al igual que la compañera, el artículo 60, del artículo 66, el numeral 2 de la Constitución, que como sabemos reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida digna.
Todo esto es a partir de la Constitución del 2008, que introdujo unas significativas modificaciones en relación con los derechos fundamentales. En el preámbulo de la Constitución, una parte pertinente señala que el Ecuador es una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades. Esto lo conocemos mejor como el summa causale, de los derechos del buen vivir que contempla nuestra Constitución. Es importante aplicar este derecho porque como valor supremo, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ya. Como un valor supremo, la dignidad irradia al conjunto de los derechos fundamentales reconocidos. Hay otro artículo que se complementa hay otro numeral que se complementa con este artículo, el numeral 2, que es el numeral 5 del mismo artículo, que establece de manera expresa el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto está consagrado y es totalmente efectivo, hace efectivo el sistema de los derechos y garantías contemplados en nuestra Constitución. Listo, muchas gracias, Romina. Ahora vamos a revisar la clase del día de hoy, asimismo los artículos que ustedes han citado, como el numeral 2. Veremos, en primer lugar, qué contempla la Constitución respecto al numeral 2. Manifiesta entonces el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Respecto a esto, y a manera de ampliación, podemos manifestar que el artículo 66, numeral 2, nos manifiesta entonces que a manera de ciudadanos ecuatorianos tenemos la plena libertad de gozar de los derechos del buen vivir o del summa causale, también tal cual lo manifestó Romina, derechos que se encuentran establecidos en nuestra Constitución, como por ejemplo el agua y alimentación en los artículos 12 y 13, ambiente sano en los artículos 14 y 15 de la misma, a la educación en los artículos 26, 27, 28, 29, hábitat y vivienda establecidos en los artículos 30 y 31, a la salud establecido en el artículo 32, al trabajo y a la seguridad social establecido en el artículo 33 y 34 de nuestra Constitución, al ocio y al tiempo libre referente al artículo 381 de nuestra Constitución, entre otros derechos incluidos en el régimen del buen vivir o summa causale, con concordancia en el artículo 340 de nuestra Carta Magna, que manifiesta que este régimen del buen vivir se manejará acorde a las directrices establecidas en el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, que se encuentra conformado por sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que asimismo se regirán al Plan Nacional de Desarrollo que se estará actualizando año tras año, ¿no? Avanzamos entonces con el numeral 3 del artículo 66, referente a una vida libre de violencia, integridad física, moral y sexual. En este punto es de vital importancia tomar en cuenta lo establecido en nuestra norma penal, nuestro Código Orgánico Integral Penal, referente a la vulneración de derechos cuando proviene de un vínculo familiar o cuando proviene de un círculo familiar. No, para esto tomamos en cuenta el artículo 155 del COIP, que define lo que es la violencia contra la mujer y miembros del núcleo intrafamiliar en todas sus formas. Posteriormente será necesario distinguir la violencia física establecida en el artículo 156, violencia física contra la mujer y miembros del núcleo intrafamiliar. En el mismo artículo se manifiesta que se manejarán penas privativas de libertad establecidas en el artículo 152 del mismo COIP, pero se aumentará 1/3 de la pena establecida en el artículo 152, cuando supere los 3 días de incapacidad de aquella persona que ha sido afectada, ¿no? Asimismo, cuando no supere aquellos 3 días de incapacidad que ya les he manifestado, solo se aplicará una contravención de 7 a 30 días establecida en el artículo 396 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. En cuanto a la violencia psicológica, referente al mismo artículo 66,
numeral 3, en concordancia con el COIP, tenemos que se hará cuando se cause un perjuicio de la salud mental por actos de perturbación, amenaza, chantaje, manipulación, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento, control de creencias, decisiones o acciones, ¿no? Respecto al numeral 1 del mismo artículo, si se provoca un daño leve a la persona afectada, existirá una pena privativa de libertad de 30 a 60 días, ¿no? Ya se considera como una pena privativa de libertad referente a un delito, ya que pasa de los 30 días. Ahora, cuando se establece que la violencia psicológica intrafamiliar se ha perpetrado en un ambiente donde la persona afectada tiene que acudir diariamente, como puede ser el trabajo, como puede ser el colegio, como puede ser la universidad, círculo de amigos, entonces se requerirá de ayuda profesional. Será la pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. En cambio, el numeral 3 de este mismo artículo del COIP afirma que si el daño se perpetra de una manera severa y que ni siquiera con la ayuda de especialistas se pueda superar este trauma, la pena privativa de libertad se manejará de 1 a 3 años. Asimismo, respecto a la violencia sexual que se encuentra establecido en el artículo 158 de nuestro COIP, se hará alusión o se dará como concordancia los delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva que se presentan en el COIP a partir del artículo 164 hasta el artículo 175, como por ejemplo pueden ser los tipos penales de violación, como los tipos penales de acoso, abuso sexual, estupro, inseminación no consentida, entre otros establecidos en estos artículos. Asimismo, respecto al ámbito laboral y respecto al acoso laboral que se puede dar en este ambiente, también será necesario citar el artículo enumerado posterior al artículo al artículo 46 del Código de Trabajo. Proseguimos entonces con la descripción del artículo 46, que define el acoso laboral como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral en cualquier momento. Es decir, por ejemplo, aquel jefe que constantemente amenaza con un despido a su empleado, no solamente en el trabajo, sino también externamente, pero referente al ámbito laboral, como por ejemplo en una fiesta del trabajo, en una reunión externa, pero que en este caso el empleador, ¿no? En muchas ocasiones perpetre lo que son oraciones de desprecio, oraciones de amenazas, que pueda considerarse como acoso laboral. En primer lugar, cuando suceda esto, deberá denunciarse ante el inspector de trabajo, quien deberá prestar especial atención si el hostigamiento se produce vulnerando lo que es el principio de no discriminación, ya sea por cuestión de raza, ya sea por cuestión de orientación sexual, entre otros. De la misma manera, la LOCEP establece artículos sobre el acoso laboral dirigido específicamente a funcionarios públicos. No, eso es lo que tiene que ver respecto a la violencia física, psíquica, moral y sexual y la violencia en el ámbito público y privado. No, respecto a las letras C y D del numeral 3, referente a la prohibición de tortura y referente al uso de material genético, podemos manifestar que tenemos la prohibición de tortura, acorde al artículo 151 de nuestra norma penal, desaparición forzada, acorde al artículo 84 de la misma norma, y respecto también al tipo penal de tortura y tratos escuelas inhumanos y degradantes establecidos en el artículo 119 del COIP, y cuestiones referentes a la trata de personas según el artículo 91, y sobre cuestiones de material genético de personas vivas, extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos y el turismo para donación o trasplante de órganos, que se encuentra en el mismo artículo 91. Respecto a lo establecido en el numeral 3 y 4 del artículo 66, se han creado, o el legislador ha creado dichos tipos penales para la protección de este derecho constitucional. Ahora, respecto al numeral 4, que es el derecho a la igualdad formal, igualdad material o de no discriminación,
tenemos en primer lugar el principio de no discriminación establecido en el artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, tal cual lo hemos visualizado en anteriores clases, y la distinción entre la igualdad formal, o también llamada igualdad ante la ley, y la igualdad material, o también llamada igualdad real. Tenemos que ambas igualdades comparten el mismo enfoque, sin embargo sus efectos son totalmente diferentes. Así, la igualdad formal tiene relación con la garantía de identidad, de trato a destinatarios de la misma norma jurídica. En cambio, la igualdad formal no tiene nada que ver con cuestiones formales, la igualdad material, perdón, no tiene nada que ver con cuestiones formales, sino con la real posición social del individuo a quien va a ser aplicada la ley con el objetivo de evitar injusticias, ¿no? Con la aplicación real de la norma formal. Entonces, podemos asemejar una parte sustantiva y una parte adjetiva, ¿no? Según la Corte Constitucional del Ecuador, en su sentencia 362, 16 de septiembre, CC, caso 08-13-13, EP 15-11-2016, página 19, párrafo 3, determina que la igualdad material no solo incluye que todas las personas sean tratadas como iguales ante la ley, sino que además las personas que se encuentran en una situación diferente sean tratadas en función de esta diferencia, tal cual sucede con la acción afirmativa establecida en el artículo 11, numeral 2, en su último apartado, ¿no? Así podemos manifestar que el término acción afirmativa hace referencia a aquellas actuaciones, medidas legales, administrativas o prácticas dirigidas a reducir o idealmente eliminar las prácticas discriminatorias dentro de todo lo que es los aparatos del Estado, ¿no? Dentro de la sociedad en general. En contra de aquellas actividades discriminatorias, en contra de sectores históricamente excluidos, como son los afroamericanos, como son los indígenas, los homosexuales, entre otros, ¿no? Con el fin de aumentar su verdadera representación a través de un tratamiento preferencial y de mecanismos de selección expresa y encaminado a estos propósitos. Si hablamos de mecanismos de selección expresa, podemos hablar, por ejemplo, la obligación que se ha interpuesto a las empresas de contratar a personas que tengan cierto porcentaje de discapacidad, ya sea intelectual o ya sea física. Si se habla de tratamiento preferencial, tenemos como ejemplo los concursos de méritos y oposición para jueces y fiscales, referente que estos cursos se manejan con un puntaje determinado. Entonces, mediante la acción afirmativa se podrán regalar 1 o 2 puntos adicionales a los que saquen en las pruebas de conocimientos, ¿no? Respecto al número 5 del artículo 66, entendemos que el derecho al libre desarrollo de personalidad es el derecho que todo ser humano tiene de autodeterminarse, de diseñar y dirigir su vida según su voluntad, conforme a sus propios propósitos, proyectos de vida, expectativas, intereses y deseos. Entendemos que el derecho al libre desarrollo de personalidad es el derecho de autodeterminarse. Entonces, a tener un proyecto de vida, expectativas, intereses y deseos, tal cual lo manifesté, entonces entendemos que una persona puede cambiar su sexo, orientación sexual, afiliación política, etc. Pero no puede obligar a otra persona a hacer lo mismo, ni a cambiar sus ideales. Asimismo, no se pueden vulnerar derechos o bienes jurídicos ajenos en el transcurso, ni patrimonio público. Por ejemplo, un músico que guste del punk puede expresar sus ideales mediante su música, puede expresar sus ideales mediante la publicación de la misma en distintos medios de comunicación. Sin embargo, no podrá ir a pintar con un grafiti la pared de su vecino o patrimonio público. Por eso manifestamos que la libertad de desarrollo de personalidad se mostrará con límites, es decir, hasta donde empiezan los derechos de los demás. Respecto al numeral 6, acerca de la libertad de expresión, tenemos como base legal internacional el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1984, que determina que cada persona será libre de expresarse, hasta de mentir, siempre tomando en cuenta que si las aseveraciones vulneran el derecho a la honra de otra persona,
se podrá acudir a los órganos jurisdiccionales correspondientes. Dentro de la libertad de expresión también está la libertad de prensa, la cual en nuestro país ha sido regulada por la Ley de Comunicación. Entonces, como Estado garantista, debemos asumir que esto se ha manifestado